la tecnología, aunque ya tenemos algunos meses de andar en esto, no dejamos de por ahí tener algún error. Muy bien, pues yo agradezco mucho el gesto del doctor Eliot Olmedo Castillo, Javier Eliot Olmedo Castillo, quien me cede esta distinción, este honor de declarar este evento inaugurado. Les pediría pues que desde los ámbitos, desde el lugar donde nos encontremos, nos pusiéramos de pie a fin de declarar, de hacer la declaratoria inaugural de este evento. Si fueran tan amables. Muy bien, pues siendo las 9:22 de este día 21 de octubre del año 2020, declaro formalmente inaugurado los trabajos de este segundo Congreso de Derecho Administrativo, la justicia administrativa, en los tiempos de la COVID-19. Que sea todos los trabajos, todas las actividades, un modelo de lo que tenemos que aprender, de lo que tenemos que realizar y el mayor de los éxitos para todos los participantes. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Héctor Chávez. Si estuviéramos en un escenario presencial, seguramente escucharíamos con mucho gusto y júbilo todos los aplausos de los participantes. Antes de dar inicio, les voy a dar algunas recomendaciones para el público en general. A partir de este momento, aunque nos gustaría verles en las cámaras, si ustedes lo desean, pueden apagar las mismas por comodidad o para que tomen sus notas. Les pedimos también, para efectos de la asistencia, que en el chat nos anoten su nombre completo con mayúsculas, minúsculas y respetando los acentos para que así se emitan las constancias. Con mayúsculas y minúsculas, respetando los acentos, y en la forma que ustedes lo escriban, así se emitirán las constancias al final del día. Vamos a tener el día de hoy en la mañana nuestra primera sesión de expositores. Por la tarde, el día de hoy también continuaremos y asimismo el día de mañana. Las preguntas que les quieran hacer a nuestros expositores lo pueden realizar también a través del mismo chat para nosotros tener la visualización completa. Si no fuera posible responderlas, les pedimos por favor también nos anoten su correo electrónico para que posteriormente se les haga llegar esta información de manera personal. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con nuestro primer expositor, que él va a tener un tiempo aproximado de 1 hora. Posteriormente vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, 15 minutos, de 9:30 hasta las 10:30 más o menos, haciendo los ajustes correspondientes en el tiempo. Por lo tanto, queremos darle la cordial bienvenida al doctor Miguel Alejandro López Olvera. Él, nuestro invitado de honor esta mañana y quien ya se encuentra presente en estos momentos. Voy a leer su currículum vitae para que ustedes conozcan su biografía. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios, maestro en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho Administrativo con calificación sobresaliente por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigador titular B definitivo de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es investigador nacional nivel 2 de CONACYT. Es consejero representante de los investigadores en el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM. Es autor de más de 100 artículos sobre temas de derecho publicados en libros, revistas y otros tantos. Es autor de 9 libros, entre los cuales destacan Técnica Legislativa, Tratado de la Facultad Reglamentaria, La Instancia Administrativa, publicado en Argentina, La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en México y el Control de Convencionalidad en la Administración Pública. Ha dictado conferencias y cursos en diferentes instituciones de nuestro país, además de Argentina, en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, en El Salvador y España. Es miembro honorario de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo
y del capítulo México de la Organización Europea de Derecho Público. Miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y miembro de la Red Internacional de Bienes Públicos. Esta mañana nos presenta el tema Tutela Judicial Efectiva y Emergencia del COVID-19, doctor Miguel Alejandro López Olvera. Tiene el uso de la voz y le iremos marcando el tiempo, doctor Miguel Alejandro. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues expresar mi agradecimiento al doctor Héctor Chávez Gutiérrez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al doctor Francisco Ramos Quirós, jefe de posgrado, de estudios de posgrado, y como lo comentaba, pues especialmente al doctor Javier Elliot Olmedo Castillo, coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios. En primer lugar, pues por la amable invitación para participar en este gran evento, y en segundo lugar, por invitarme a coordinarlo también. Es un gran honor poder estar con todas y con todos ustedes, celebrando este segundo Congreso de Derecho Administrativo, esta vez dedicado a la justicia administrativa en tiempos de pandemia. La verdad es que se extraña mucho el poder salir de casa en general, y en particular, pues también se extrañan mucho los viajes a Morelia, ¿no? Recuerdo mucho los eventos a los que me han invitado, el último, por cierto, el primer congreso, y caminar por sus calles y platicar y tomar un café y un refresco con los queridos amigos es algo que se extraña muchísimo y ojalá que pronto podamos regresar a la normalidad. Pues bien, un tema por demás importante y polémico en todo el mundo por la forma en que en los diferentes países se ha gestionado la emergencia. Como sabemos, en principio es la ley la que debe de regular y limitar las conductas de las personas. En la mayoría de los países, los congresos han expedido leyes de emergencia sanitaria, ¿no? Como lo hemos visto en las noticias, en Argentina, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en todos estos países, pues el Congreso se ha reunido para poder dictar una ley que establezca las bases para la gestión de la emergencia. Y la administración pública, en este caso la administración sanitaria, es la que debe de ejecutar la ley. Pero como no tenemos en el caso de México una ley de emergencia sanitaria, pues solo miles de decretos y acuerdos expedidos por las propias autoridades administrativas, entonces es la justicia administrativa la que ha tenido que actuar para ajustar las acciones del gobierno, ¿no? Ya sea por medio de juicios de amparo o por medio de los denominados juicios de nulidad. El manejo de la emergencia ha puesto en evidencia la debilidad de los mecanismos administrativos para hacer frente a una situación como la que estamos viviendo, provocada por el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de la COVID-19. Pero también ha puesto en evidencia que el propio sistema jurídico, al regular en términos tan generales los instrumentos y las competencias para las administraciones, estas pueden disponer de esos mecanismos con amplios márgenes de discrecionalidad. La Constitución política establece en su artículo 17 que la justicia será pronta, expedita, completa e imparcial. Las prescripciones que instaura esta norma, como sabemos, no son potestativas para los jueces, son de carácter imperativo y deben cumplirse tal como lo manda la norma constitucional. Pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la tutela judicial efectiva, que surge de la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos. Pues bien, el virus SARS-CoV-2, como dije, que produce la enfermedad de la COVID-19, se fue propagando en nuestro país y por el mundo debido a la falta de actuación
tanto de las autoridades legislativas como de las autoridades administrativas. En la actual pandemia, en la emergencia sanitaria que estamos viviendo, al Consejo de Salubridad General le correspondió, en primer lugar, reconocer la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria. Esta declaración la hizo el Consejo de Salubridad General, como sabemos, en su acuerdo del 23 de marzo del 2020. También declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el SARS-CoV-19. Pero estas acciones las ha tomado demasiado tarde, como todos nosotros sabemos, ya que la Organización Mundial de la Salud, desde inicio de año, que empezó a darle seguimiento a cómo se iba propagando el virus y cómo se iba desarrollando la enfermedad, lo hizo desde los meses de enero, febrero, y poco a poco ha ido avanzando en los estudios sobre esta enfermedad, ¿no? Lo que no se dice en la prensa, en las noticias, es que todas estas acciones que tomó el gobierno mexicano ya de manera muy tardía fueron precedidas por una avalancha de demandas de amparo presentadas por diferentes personas y organizaciones en todo el país. Se tiene registro, ustedes lo pueden verificar en el CIE, en el sistema de consulta de sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que más o menos entre el 18 y el 22 de marzo de 2020 se dictaron por parte de los jueces de distrito medidas cautelares en el sentido de obligar a las autoridades, incluido el presidente de la República, a tomar acciones ante el avance del virus y de la enfermedad. Cabe señalar que en los días previos a la declaratoria de emergencia por parte del Consejo de Salubridad General, también se presentaron amparos en todo el país en contra del presidente de la República, en los cuales se demandaba la omisión de dictar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia. Y en las sentencias de medidas cautelares se otorgaron los amparos para los efectos de obligar a las autoridades administrativas encabezadas por el presidente de la República a dictar dichas medidas. Con lo cual, suponemos que no fue por voluntad propia del presidente de la República activar los mecanismos administrativos, sino que fue precisamente por la presión de la ciudadanía a través del juicio de amparo como se activaron los órganos administrativos y los mecanismos sanitarios, ¿no? Esto no se dice en las noticias, no se dijo en los días previos y en los días en los que se dictaron los diferentes acuerdos y decretos por parte del presidente, por parte del Consejo de Salubridad General y por parte del secretario de Salud, ¿no? Esto es muy importante destacarlo porque creo que aquí hubo una incidencia muy importante por parte del Poder Judicial Federal a través de los jueces de distrito. En ese sentido, de las demandas de amparo presentadas, se puede advertir que se atribuyeron como actos reclamados al presidente de la República la omisión de ejercer sus facultades como autoridad sanitaria a efecto de establecer políticas, medidas o acciones para controlar y prevenir la pandemia del virus COVID-19. Los quejosos, se puede leer en muchas de estas sentencias, señalaron en esencia como actos reclamados la omisión de ejercer facultades como autoridades sanitarias a efecto de establecer políticas, medidas o acciones para controlar y prevenir la pandemia del virus COVID-19, la omisión de sancionar medidas preventivas indispensables dictadas por la Secretaría de Salud, la omisión de emitir o expedir decretos u órdenes para llevar a cabo las acciones en materia de salubridad, la omisión de aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, específicamente en el caso del virus COVID-19. La omisión de convocar a la celebración de las sesiones extraordinarias necesarias del Consejo de Salubridad General a efecto de que apruebe la declaratoria en los casos de enfermedades graves
y la omisión de establecer acciones de inspección médico-sanitaria especial en los puertos, costa y fronteras de México a efecto de evitar la propagación y contagio humano del coronavirus. En términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concedieron las suspensiones de plano, esto es muy importante destacarlo, para que las autoridades responsables de inmediato implementen las medidas preventivas y acciones para detectar las personas infectadas con el COVID-19, ya que la inactividad y la falta de intervención se puede traducir en el avance del virus referido e incluso en la propagación en el territorio mexicano, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute del derecho humano a la salud y la vida, por lo que la medida cautelar que se otorga, señalan las sentencias, se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumpla con el lineamiento referido en este párrafo con la finalidad de garantizar los derechos humanos. Lo anterior es así, señalaron los jueces de distrito, ya que se estima existe peligro en la demora ante los daños de difícil e incluso de imposible reparación, pues es un hecho notorio para la sociedad que al día de hoy dicha epidemia se extendió a más de 160 países y en México existen 93 casos confirmados, ¿no? Sabemos hoy las cifras de contagios y las cifras de fallecimientos, precisamente por esta falta de dictado de acciones y de reglas claras por parte de las autoridades legislativas y por parte de las autoridades administrativas principalmente. Por tanto, concluye las sentencias de amparo, se deben tomar las medidas y acciones sanitarias y de cuidados necesarios para detectar los casos de personas infectadas con el virus COVID-19. Entonces, en un Estado de Derecho, donde se garantiza el derecho a la justicia pronta y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, la interpretación de las instituciones procesales, como lo estamos viendo, debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que la Constitución señala. En ese sentido, el derecho a la tutela cautelar se inserta en el marco jurídico más amplio del derecho a la tutela judicial efectiva y adquiere una trascendencia de gran magnitud por la finalidad que lo inspira, asegurar la eficacia del proceso judicial y con ella la del derecho sustantivo. Además, la tutela cautelar se inserta dentro de los principios supranacionales y constitucionales que enmarcan el proceso administrativo, como son la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, ambos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, como son, entre muchos otros, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, las medidas cautelares podríamos conceptuarlas dentro del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que junto al juicio de amparo representarían medidas sencillas, rápidas y efectivas que protegen contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución o las leyes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, según se desprende de su propio texto, garantiza a toda persona el acceso a la justicia para hacer valer sus derechos, recayendo sobre el Estado, en este caso sobre la justicia, el deber de prevenir los posibles actos que imposibiliten, tornen ilusorias e ineficables las resoluciones judiciales destinadas a restablecer la observancia del derecho. La necesidad de asegurar la tutela cautelar es particularmente relevante en aquellos casos en que por su complejidad fáctica y probatoria no es posible acudir a una vía sumaria. En ese sentido, la Corte ha sostenido en reiteradas ocasiones que el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales constituye uno de los pilares básicos
no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. La tutela cautelar constituye un instrumento útil para evitar que la justicia pierda o deje en el camino su eficacia, sin la cual, por supuesto, deja de ser justicia. Los instrumentos cautelares encuentran su razón de ser en la tutela judicial efectiva, ya que ésta difícilmente puede concretarse sin medidas que aseguren el real cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso principal. Este principio de la tutela cautelar, derivación de la tutela judicial efectiva, se presenta como un límite infranqueable a la ejecutividad administrativa, con lo cual las medidas cautelares ya no son medidas extraordinarias o excepcionales, sino que se convierten en instrumento de la tutela judicial ordinaria, adquiriendo así una perspectiva constitucional que sitúa a las medidas cautelares en el denominado derecho administrativo constitucional. Es muy importante señalar que tanto en la doctrina como en la práctica jurisdiccional, no solo en nuestro país, sino también en las diferentes resoluciones que han venido dictando desde hace muchos años, tanto la Corte Interamericana como en países extranjeros, hay una diferencia muy importante que hay que destacar, y por eso es importante estos amparos que se concedieron ante las omisiones de las autoridades administrativas. Las medidas cautelares son resoluciones de los jueces que se dictan para evitar daños a las personas. Estas medidas cautelares se consagran dentro de nuestro sistema jurídico como garantías de la tutela judicial efectiva. Es decir, las medidas cautelares siempre están ancladas, siempre se desprenden de un proceso jurisdiccional iniciado ante un tribunal respectivo, ¿no? Ya sea ante un tribunal de justicia administrativa, en el caso de México, o ante un juzgado de distrito. Las medidas cautelares tienen algunas características que pues las hacen instrumentos del propio proceso, ¿no? Surge la medida cautelar en el momento en el que se presenta una demanda. La medida cautelar siempre está anclada al expediente principal. Y también, por otro lado, tenemos otro tipo de medidas que pueden utilizar los jueces y que no están reconocidas en nuestro sistema jurídico, que son las medidas de tutela cautelar. Las medidas de tutela cautelar son medidas autónomas, no dependen de ningún proceso previo. Esto es muy importante advertirlo porque en la actualidad muchas de estas medidas que están dictando los jueces, pues doctrinariamente las podemos enmarcar dentro de la tutela cautelar y no como medidas cautelares. Las medidas de tutela cautelar son medidas autónomas que se solicitan ante un inminente daño que pueda producir un acto o una omisión de las autoridades. Y estas medidas de tutela cautelar, como todos sabemos, se tienen que dictar de manera inmediata. No es necesario que exista un acto administrativo de por medio, como lo exigen algunas de las leyes procesales de nuestro país, sino que el justiciable, ante un daño inminente, que también puede ser, y esa es la principal característica, que puede ser irreparable, acude al juez y puede hacerlo no solamente de manera escrita, sino que también puede ser de manera verbal. Puede acudir ante el respectivo juzgado de distrito o puede acudir ante el respectivo tribunal de justicia administrativa para plantear los hechos y para pedirle a los magistrados o a los jueces que dicte una medida de urgencia con fundamento en el artículo 17, en el artículo de la Constitución, en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces,
una diferencia muy importante entre medidas cautelares y tutelas cautelares es que las primeras sí se desprenden, sí dependen de un proceso jurisdiccional. Ese proceso jurisdiccional puede tardar años, puede tardar unos cuantos meses, y entonces la medida cautelar se dicta para poder resguardar el objeto principal de ese proceso. En cambio, la tutela cautelar es una solicitud que se hace ante un daño inminente y que el juez resuelve en ese momento. El juez, en unos pocos minutos o en unas pocas horas en las que se redacta la respectiva resolución, ordena a las autoridades a que pare su acción o a que haga una acción para evitar ese posible daño irreparable, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de las medidas cautelares y de los amparos que se presentaron por las omisiones de las autoridades administrativas, pues creo que podríamos enmarcarlas más en una medida de tutela cautelar, aunque no existe como tal la figura en nuestro sistema jurídico, que en una medida cautelar, porque las autoridades pues actuaron de inmediato. Yo creo que el presidente de la República y el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud actuaron por la presión que hizo la sociedad al presentar estas demandas de amparo. Entonces creo que estas medidas cautelares tienen más la característica de medidas de tutela cautelar porque sí surtieron sus efectos de inmediato, ¿no? Vemos el tiempo en el que se presentaron las demandas de amparo, que fue en la misma semana en la que se declaró la emergencia. Todos vimos en las noticias cómo diferentes organizaciones y también desde la propia academia, ¿no? Porque esto lo iban publicando mediante notas periodísticas, ya estaban expresando su preocupación ante la omisión de las autoridades de dictar estas medidas. Y cabe decirlo que también el Congreso de la Unión y los congresos locales también fueron omisos en dictar una medida de una ley de emergencia en la que se establecieran claramente los parámetros para la gestión de la emergencia. Entonces son muy importantes. Yo con mucho gusto les puedo compartir a través del doctor Elliot las sentencias. Son muchísimas las que se dictaron y creo que fue por eso que actuaron las autoridades. Más que por una voluntad propia del presidente de la República o el Consejo de Salubridad que no se quería reunir, fue precisamente por la presión que hizo la sociedad y las personas a través del juicio de amparo. Entonces, ahí sí pudimos observar que todavía no estaban suspendidos los plazos y sí pudimos observar cómo el Poder Judicial de la Federación se puso las pilas, ¿no? Y se puso la camiseta de la justicia y actuó de manera importante para presionar a las autoridades a que dictaran de inmediato estos acuerdos, ¿no? Que cabe señalarlo que estos acuerdos pues también han sido pues muy criticados porque solamente declaran la emergencia, pero pues las medidas que tomaron desde el inicio, a pesar de que ya tenían directivas por parte de la Organización Mundial de la Salud, pues fueron muy débiles, ¿no? Otro de los mecanismos utilizados por las autoridades y poderes del Estado, tanto federales como locales y municipales, fue la suspensión de plazos y términos, ya en los días posteriores, precisamente ante la omisión de la autoridad sanitaria de dictar las respectivas acciones. Dichos mecanismos se establecieron a través de acuerdos administrativos, como sabemos, con vigencias temporales que a lo largo de la emergencia han ido modificando de acuerdo con las directrices que van acordando las autoridades sanitarias federales, locales y municipales. La gestión de la emergencia de la COVID-19 ha sido realizada por las administraciones públicas, tanto la federal como las estatales e incluso las municipales, para lo cual han expedido una diversidad de decretos, acuerdos y declaratorias. Ante el retraso de la expedición de las directivas, tanto por parte del Consejo de Salubridad General como del Presidente de la República, los diferentes poderes, dependencias y órganos del Estado comenzaron a dictar sus propios acuerdos de suspensión de plazos y términos de los respectivos procedimientos administrativos y los procesos jurisdiccionales. Cabe destacar que en México
contamos con leyes de procedimiento administrativo que solo son aplicables a las administraciones públicas, federal, estatal y municipales, pero no a los poderes legislativo ni judicial, tampoco en muchos casos a los órganos constitucionales autónomos. Los procedimientos que se tramitan ante estos poderes y órganos se rigen por las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos específicos, con lo cual la regulación es deficiente, ya que no todos los procedimientos cuentan con todas las garantías del derecho al debido proceso ni del derecho a la buena administración. El artículo 28, tercer párrafo, por ejemplo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala que los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada por la autoridad competente. Estos dos conceptos también creo que han sido utilizados de manera deficiente, porque creo que no estuvimos ante un caso fortuito y tampoco de fuerza mayor, porque ya las autoridades sanitarias mundiales, la Organización Mundial de la Salud, en sus diferentes recomendaciones, advirtió sobre los efectos de este virus, pero también estaba señalando recomendaciones sobre las acciones que se debían de tomar, ¿no? Hay todo un catálogo de medidas que se debieron de tomar desde el inicio por parte de todos los países del mundo, y esto lo omitieron las autoridades administrativas y sanitarias de nuestro país. Incluso en una declaración meses después del secretario de Relaciones Exteriores, manifestó que siempre México estuvo enterado de cómo iba avanzando el virus en el mundo, ¿no? Entonces, esto también puede dar lugar a procedimientos de responsabilidad política y de responsabilidad administrativa por parte de todas las autoridades del Estado, ¿no? Porque es una declaración muy contundente de que sí sabían sobre los efectos del virus y también estaban enterados de las medidas que México tenía que haber tomado desde el inicio. Pero los otros poderes y órganos del Estado han dictado sus acuerdos sin una base legal, por lo cual cuando se concluya la presente emergencia, pues podrían ser demandadas para dictar una medida no prevista en sus ordenamientos. Las suspensiones de plazos y términos se dictaron en virtud de la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes. En dichos acuerdos se señala como argumento, en prácticamente todos, que para evitar la propagación del virus, así como los contagios, se suspenden los plazos y términos, pero el fundamento que se utiliza son las recomendaciones y comunicados de la Organización Mundial de la Salud, ya que hasta ese momento no existía ningún tipo de medida dictada por el Consejo de Salubridad General del Presidente de la República o de la propia Secretaría de Salud. Con lo cual, las administraciones públicas, tanto federales como locales y municipales, están paralizadas desde el 18 de marzo, fecha en la que se comenzaron a aprobar los acuerdos de suspensión de plazos y términos. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo se publicó, como todos sabemos, en el año de 1994, pero entró en vigor en 1995 y lo único que contempla es la notificación electrónica, pero no la tramitación de los procedimientos administrativos en línea, con lo cual existe una afectación muy importante para muchas personas que requieren avanzar en sus trámites, pero que desafortunadamente la administración no estaba preparada al no contar con la infraestructura informática necesaria. También se debe destacar que tanto el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como los diferentes acuerdos expedidos señalan que se suspenden los plazos y términos por una situación derivada, como ya lo comenté, de caso fortuito o por causa de fuerza mayor. Este punto resulta muy importante, ya que hace unos meses que el secretario de Relaciones Exteriores declaró públicamente que México tuvo conocimiento desde el inicio de la pandemia, lo cual puede comprometer a los órganos del Estado ante posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial, ya que el caso fortuito y la fuerza mayor derivan de situaciones o fenómenos causados o surgidos súbitamente, pero en el caso de la pandemia, las recomendaciones para evitar la propagación comenzaron a dictarse por parte de la Organización Mundial de la Salud desde que comenzó el año 2020.
Estas situaciones ponen en evidencia la debilidad del marco jurídico administrativo para hacer frente a fenómenos como el que estamos viviendo ante la falta de regulación del procedimiento administrativo electrónico y la falta de precisión de algunas categorías jurídicas como los conceptos caso fortuito y fuerza mayor, que seguramente serán calificados en cada caso concreto cuando se levante la emergencia y se presenten las reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante las diferentes administraciones públicas, tanto la federal como las estatales y las municipales. Otro de los mecanismos impuestos, como todos sabemos, ha sido la Jornada Nacional de Sana Distancia. Este mecanismo tiene como antecedente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que se estableció en el acuerdo del secretario de Salud publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2020 y tiene como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV-2 COVID-19, disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedades esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica y hospitalaria para los casos graves. Es uno de los mecanismos más importantes, según la propia Organización Mundial de la Salud, para reducir el número de contagios. La distancia sugerida, como todos sabemos, para hablar con otra persona es de 1.5 metros. También se dispuso el llamado resguardo domiciliario corresponsable. Esta medida se estableció mediante acuerdo administrativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 por parte del Secretario de Salud y no es de carácter obligatorio. El resguardo domiciliario corresponsable se entiende a la limitación voluntaria de movilidad permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público el mayor tiempo posible. También sobre estos temas hay algunos pronunciamientos, muchos pronunciamientos por parte de las justicias administrativas de otros países en donde ya las personas han acudido con los jueces para impugnar el establecimiento de estas medidas. Y ya en otros países como en Argentina o en España, los jueces se han pronunciado y han señalado que el resguardo domiciliario corresponsable y también la medida de la sana distancia son medidas razonables para evitar los contagios. Aunque cabe señalar que en muchos estados de la República los gobiernos locales han impuesto medidas similares de carácter obligatorio. Y desde luego, en los últimos meses también, como hemos señalado, como hemos visto en las noticias, pues también el uso obligatorio del cubrebocas, que esta es una de las medidas más importantes, aunque como podemos ver en las noticias, los gobiernos de Estados Unidos, el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Brasil y el gobierno de México son los únicos en el mundo que han despreciado la medida de la aportación del cubrebocas. Ya observamos cómo al presidente de Estados Unidos tuvo COVID-19, también el primer ministro de Inglaterra y el presidente de Brasil, ¿no? El único que no se ha contagiado de COVID, afortunadamente, es nuestro presidente de la República, aunque todavía pues es reacio a utilizar el cubrebocas. Incluso un juez federal en la República de Brasil obligó al presidente de la República a portar el cubrebocas en todos los eventos públicos y en todos los eventos en los que tenga interacción con las personas, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo la justicia, la tutela judicial efectiva, sí ha actuado en otros países con la finalidad, pues, de que no se propague el virus del SARS-CoV. Los tribunales del país, como garantes del derecho a la tutela judicial efectiva, juegan un rol muy importante en el control judicial de los actos de las autoridades administrativas y legislativas encargadas de la gestión de las emergencias. Tanto el artículo 29 de la Constitución mexicana como el artículo 27 de la Convención señalan que los derechos a la tutela judicial efectiva, como el debido proceso, no pueden ser suspendidos incluso en tiempos de excepcionalidad.
El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no solo el derecho de acceso, sino también el derecho a que los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho determinen el contenido y la extensión del derecho deducido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia, de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu, y debe ser apreciado de acuerdo con el artículo 29, inciso C de la Convención, según el cual ninguna disposición de ella puede interpretarse con exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno. Pero derivado, como lo señalamos líneas arriba, de la situación de emergencia y de la falta de dirección política, sanitaria y jurídica de la actual emergencia, tanto el Poder Judicial Federal como los tribunales de justicia administrativa, también el federal y los poderes judiciales locales, así como los tribunales de justicia administrativa locales, también optaron por expedir acuerdos de suspensión de plazos y términos. El primer órgano jurisdiccional que expidió un acuerdo fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue el Acuerdo General número 3, diagonal 2020, aprobado el 17 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2020, del Pleno de la Suprema Corte, por el que se suspendieron las actividades jurisdiccionales y por ende se declaran inhábiles los días que comprenden del 18 de marzo al 19 de abril de 2020 y se habilitan los días que resulten necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias constitucionales urgentes. Después le siguió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que expidió el acuerdo SS-10-2020, por el que se determina la suspensión de actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, aprobado por el Pleno General de la Sala Superior el 17 de marzo de 2020, pero publicado en el Diario Oficial el 23 de marzo de 2020. A pesar de que el Poder Judicial Federal ya contempla la tramitación del juicio de amparo por medios electrónicos, solo se podían tramitar juicios de amparo de carácter urgente, es decir, todos los relacionados con la emergencia. Entonces, se han presentado solicitudes de medidas cautelares por personas que se les ha obligado a acudir a sus centros de trabajo y que se encontraban en los supuestos de los decretos y acuerdos de las autoridades sanitarias, como son las personas adultas mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y o morir a causa de ella, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardíaca o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. También el personal médico de los diferentes hospitales federales, locales y municipales han solicitado dictado de medidas cautelares ante la falta de insumos, especialmente batas, caretas y cubrebocas, ya que el gobierno los compró de último momento, ya que no había suficientes en el sistema de salud de todo el país. Esto es muy importante porque en los primeros decretos, en los primeros acuerdos que se expiden por parte de las autoridades sanitarias, tanto por parte del secretario de Salud como por parte del presidente de la República, se establece claramente que las personas que padecen o que caen en este supuesto, pues no tienen la obligación de acudir a sus centros de trabajo. Y también podemos señalar cómo pues la compra de los insumos para hacer frente a esta emergencia también se hizo de manera muy tardía. Yo, en lo personal, tuve todavía clases en el estado de Puebla
una semana antes de que se decretara la emergencia, tuve clases en la Universidad Iberoamericana en el estado de Puebla, entonces tuve que viajar los 3 fines de semana anteriores. Y tenía como alumna a una funcionaria de un hospital público en el Estado de México. Y ella, con ella íbamos comentando cada semana cómo se iba desarrollando el virus y cuáles eran las acciones que estaban preparando las autoridades sanitarias, tanto las federales como las locales. Y ella comentaba que efectivamente, pues en la primera semana que tuve clase, es decir, a 3 semanas de que se decretara la emergencia, no había todavía ningún tipo de acción por parte del gobierno. Ya veíamos en las noticias cómo iba aumentando el número de contagios, todavía ahí no teníamos ninguna persona fallecida. A la segunda semana ya comentó que habían recibido una circular por parte de las autoridades federales centrales pidiéndoles que todos los insumos, tanques de oxígeno, mascarillas, batas, etcétera, que iban a servir para hacer frente a la emergencia, todo lo que tuvieran en sus bodegas, lo tenían que remitir a un hospital central. Es decir, que había disperso en todo el país insumos, pero que algunos hospitales no estaban utilizando. Entonces, todo se concentró en un solo hospital y a la siguiente semana ya comentó que empezaron a hacer cambios internos para establecer áreas específicas para poder aislar a las personas que llegaran con COVID, ¿no? Pero esto, fíjense, se hizo una semana antes de que se decretara la emergencia. Entonces, pues obviamente, como estamos viendo en la actualidad, las medidas se tomaron de manera muy tardía y las compras y de los insumos también se hicieron de manera muy, muy tardía. En uno de los decretos del presidente es donde se establece que se va a destinar ciertas cantidades de dinero y también que se habilita a las diferentes instancias de salubridad para que pudieran hacer las compras. Entonces, pues obviamente que cuando llegaron las personas a los hospitales públicos no estaban preparados y por eso es que también se comenzaron a presentar demandas de amparo con solicitudes de medidas cautelares para que los jueces obligaran a las autoridades sanitarias a que los dotaran de los insumos necesarios para hacer frente a esta emergencia, ¿no? Entonces, en los primeros meses pudimos observar cómo la autoridad jurisdiccional, ¿no? La autoridad federal, los jueces de distrito, sí comenzaron a dictar medidas cautelares, obligando a las autoridades a dotar de insumos a todos los hospitales y a los profesionales de la salud, pero también dictando medidas cautelares para que las personas que estuvieran en las hipótesis de los acuerdos y de los decretos no se les obligara a acudir a sus centros de trabajo. Como señala el doctor Fix Zamudio y José Ovalle Favela, no cabe duda que las medidas cautelares representan una de las categorías esenciales del derecho procesal, ya que el lapso inevitable que en la práctica lleva a convertirse frecuentemente en una dilación a veces considerable por el enorme rezago que padecen nuestros tribunales, por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de estas medidas cautelares para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo y, por el contrario, lograr que ésta tenga una eficacia práctica. Es muy importante señalar que pues debemos impulsar una reforma muy profunda a nuestro sistema de justicia, especialmente en los códigos y en las leyes procesales, para que se incluya y se establezca de manera muy precisa las figuras de la tutela cautelar y de las medidas cautelares. Y así los jueces, sin recurrir a interpretaciones pues forzadas de los artículos 17, 8 y 25, puedan atender
estas solicitudes de emergencia de las personas que puedan estar en peligro de sufrir un daño de carácter irreparable. Como se puede observar de estas breves consideraciones, en el actual estado de emergencia, el acceso a la justicia ha quedado suspendido y en opinión de algunos especialistas, lo que se avecina es una avalancha de juicios en todas las materias ante la parálisis de los tribunales, lo cual puede llegar a colapsar el sistema de justicia, aunque muchos tribunales que han aprovechado esta suspensión han puesto al día sus tribunales y no reportan en la actualidad rezagos, ¿no? Pero, pues por otro lado, están deteniendo el acceso a la justicia y entonces lo que estamos viendo es que ya están llegando una gran cantidad de demandas. Lo que sí es urgente y necesario es una reforma integral a las leyes y códigos procesales para incorporar los juicios en línea, ¿no? Se ve muy complicado el panorama para nuestro país porque estamos en una época de austeridad, no hay dinero, como sabemos en los propios decretos, el presidente dispuso que el dinero que se va recaudando se va a dirigir para los proyectos del Tren Maya, para el aeropuerto y la refinería. Y entonces vemos cómo se están recortando los presupuestos de los poderes judiciales y también obviamente de la administración pública, y entonces va a ser muy complicado establecer estos mecanismos para que las personas puedan seguir sus actividades jurisdiccionales a través de las plataformas digitales. Es muy importante el establecimiento de estas plataformas porque lo que hemos visto en las noticias es que esta emergencia no va a terminar el siguiente año. Esta emergencia se va a prolongar por lo menos por 2 años más, que es cuando se tiene proyectado que ya se tenga una vacuna, si es que tenemos la vacuna, y que además esa vacuna no va a llegar inmediatamente, sino que tendremos que esperar a que se produzca primero el número necesario de vacunas, a que lleguen a nuestro país y que se empiece a distribuir por todo el país en los hospitales. Entonces, es urgente que los congresos legislen en materia de juicios en línea para que las personas puedan tener acceso a la justicia y que nosotros también podamos tener mecanismos para que se respeten nuestros derechos humanos. Yo hasta aquí me quedaría. Les agradezco mucho su atención y agradezco nuevamente la oportunidad para poder participar y poner en la mesa mis opiniones y mis consideraciones. Muchísimas gracias a los organizadores y quedo a las órdenes. Gracias, doctor Miguel Alejandro López Olvera, por esa magnífica participación. Reciba un abrazo y un fuerte aplauso de manera virtual. Volveré a insistir, si estuviéramos de manera presencial, pues escucharía lo fuerte de los aplausos que recibiría y la amabilidad de todo este público. Antes de proceder con las preguntas, quiero hacer una mención. Nos están visitando, escuchando de diferentes lugares de la República, desde la Universidad de Veracruz, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, del Centro Universitario del Valle de Zacapu, en esta región aquí muy cercana a nosotros, en la ciudad de Morelia, de Tabasco, Guanajuato y Jalapa. Y seguramente a lo largo del día pues se irán sumando personas de otros lugares de la República que también nos están escuchando en esta transmisión. Vamos a detener la transmisión de Facebook a partir de este momento para hacer las preguntas y respuestas y posteriormente con nuestra siguiente expositora la abriremos de nueva cuenta hacia el público. Tenemos una pregunta, doctor, mientras si quieren irnos haciendo alguna pregunta vía chat que nos la puedan mandar en estos momentos, pero tenemos una que dice, ¿en qué consistiría esa reforma integral que comenta a los códigos y leyes ante la nueva virtualidad? ¿En qué consistiría la reforma integral que comenta a esos códigos y leyes ante la nueva virtualidad? Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, pues creo que hacer uniforme, ¿no? Porque el derecho humano a la tutela judicial efectiva, como un derecho inherente para todas las personas,
es de carácter universal. Sí, dígame. Entonces, creo que sí sería muy importante que esta reforma incluyera no solamente a la ley de amparo, al código o a los códigos procesales, sino también a todas las leyes del país. Todas las personas en el país